Gracias. Bueno, Listo, entonces, Doc. bien, vamos entonces, nomás para la cuestión de la grabación, vamos a repasar. Caso clínico uno, paciente masculino de 34 años, previamente sano, acude al servicio de urgencias por visión borrosa, dificultad para hablar y debilidad progresiva de extremidades. Refiere haber comido conservas caseras de verduras fermentadas hace 36 horas. Niega fiebre, cefaleo, rigidez de nuca. A la exploración presenta dosis bilateral, pupilas midriáticas, hiporreactivas, disartria, disfagia y debilidad muscular descendente simétrica. No hay alteraciones sensitivas ni signos meningios. Refiere estreñimiento en los últimos días. Se encuentra normortenso sin fiebre ni rigidez nucal. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con el diagnóstico y manejo de este paciente? A. La toxina botulínica actúa a nivel del músculo bloqueando los receptores nicotínicos posinápticos. B. El tratamiento específico incluye la administración de antibióticos de amplio espectro y esteroides. C. La neurotoxina inhibe la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular. D. La intoxicación alimentaria por los Clostridium botulinum suele asociarse a fiebre, leucocitosis y síntomas gastrointestinales severos. E. La confirmación diagnóstica se basa en la detección de los anticuerpos contra toxina botulínica en suero. Ok. Bueno, dice A, C, A. Muy bien. Aunque parece que aquí nada más eh, las diapositivas. Sí, por lo visto, en esta, no sé por qué se eliminó la de las respuestas, pero en efecto, como comentaba Marcela y demás, es la respuesta C, la neurotoxina inhibe la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular. Recuérdense principalmente de las tipo A o tipo B. Y estas principalmente son en las liberaciones, en las neuronas presinápticas principalmente. Generalmente la A es incorrecta, ya que la toxina botulínica actúa a nivel del músculo presinápticamente, principalmente por es el mecanismo, ¿no? Tampoco es el tratamiento sobre el uso de antibióticos. Recuerden que no son útiles en este tipo de enfermedades infecciosas. Y tampoco se utilizan esteroides. Tampoco es la D, ya que el botulismo no puede ser fiebre ni leucocitosis y de hecho la presencia de fiebre te debe sugerir otro diagnóstico. Y los síntomas sugestivos son muy leves o realmente son ausentes y recuerden que en este tipo de casos clínicos predominan los síntomas neurológicos, así como la confirmación diagnóstica se basa en la detección de los anticuerpos contra toxina botulínica, principalmente identificar la toxina, no los anticuerpos como tal. Continuando con el caso, eh, mujer de 65 años, sin esquema vacunal documentado, acude al servicio de urgencias por rigidez mandibular, disfagia y dolor en región cervical. Refiere haber sufrido una herida punzante con un clavo oxidado en el jardín hace 5 días, la cual no fue atendida. A la exploración presenta trismos, opistótonos y espasmos generalizados desencadenados por estímulos mínimos. Sus signos vitales son normales y no hay alteraciones del sensorio ni focalización neurológica. ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto con respecto al diagnóstico y tratamiento del cuadro clínico? Opción A. La toxina tetánica produce una parálisis flácida al interferir con la liberación de acetilcolina. Opción B. El tratamiento inicial consiste en el debridamiento quirúrgico, antitoxina y metronidazol.
Opción C, la confirmación diagnóstica requiere cultivo positivo de Clostridium tetani de la herida. Opción D, la vacuna toxoide tetánico confiere inmunidad inmediata en personas no vacunadas. Opción E, el tétanos es una enfermedad transmisible persona a persona y requiere aislamiento estricto, útiles para el diagnóstico agudo. Ok, comentan. C, ujú, B, ok, parece que están entre la B y la C. Recuerden que el diagnóstico es clínico. Es muy raro tener un cultivo positivo, sale de Clostridium tetani. Y es un cuadro, pues prácticamente sí es muy, muy característico. Entonces, se debe iniciar cuanto antes el tratamiento y el tratamiento es el debridamiento quirúrgico, el tratamiento con antitoxina y metronidazol. El debridamiento principalmente porque disminuye la carga bacteriana. La antitoxina tetánica humana neutraliza la toxina libre y el metronidazol como antibiótico de elección ya que inhibe el crecimiento de pues, este microorganismo si se requiere que el paciente esté en terapia intensiva con múltiples debridamientos, ventilación mecánica invasiva, entre otras cosas, pues todo lo que conlleve, ¿no? Recordar que la toxina tetánica bloquea la liberación GABA y glicina de interneuronas inhibitorias, generando hiperexcitabilidad muscular y espasmos, generando la parálisis espástica, que es muy diferente al botulismo, ya que esta no es flácida. El diagnóstico, como les comenté, es clínico y el cultivo tiene baja sensibilidad. Es difícil de hallarlo y la presencia en herida no confirma la enfermedad. El toxoide técnico no confiere inmunidad inmediata ya que induce una respuesta adaptativa en días o semanas y se debe dar la antitoxina tetánica humana en personas no vacunadas o con esquema incompleto ante exposición. Y el tétano no es transmisible entre personas ya que la enfermedad es causada por la toxina y no por la infección diseminada, así que no se requiere aislamiento. Entonces, hablando de el tétanos, es causada principalmente por Clostridium tetani, es un bacilo gram positivo anaerobio y esporulado. La toxina tetánica, que es la tetanoespasmina, bloquea la liberación de GABA, lo que provoca hiperexcitabilidad muscular y espasmos, generando la parálisis espástica. Su transmisión es principalmente contaminación de heridas con esporas y generalmente no se transmite de persona a persona. Su clínica es primero con un periodo de incubación de 3 a 21 días y los síntomas principales es trismus, que es rigidez de los músculos maceteros, risa sardónica por la contracción facial mantenida, opistótonos, como se muestra en la imagen, espasmos de la musculatura paravertebral, espasmos generalizados y crisis tetánica con estímulos mínimos y disfunción autonómica, principalmente hipertensión, hipertermia y diaforesis profusa. Puede ser forma generalizada, que es la más frecuente, o localizado principalmente a músculos cercanos de la herida. Eh, Principalmente si llega a tener un componente cefálico, está asociado a heridas craneofaciales y en la forma neonatal, infección del muñón umbilical en neonatos no inmunizados. El diagnóstico, como les comenté, es principalmente clínico y el tratamiento eh, es principalmente de soporte, ya que pudiera afectar la mecánica ventilatoria y generar distrés respiratorio. Es importante dar la antitoxina o la inmunoglobulina antitetánica
Y los antibióticos de la lesión generalmente es metronidazol o penicilina. Es importante saber que si hay una especificidad muy importante, se deben utilizar relajantes musculares como diazepam o baclofeno, y pues la ventilación mecánica en casos graves. Eh, Hablando sobre la vacunación con toxoide tetánico, la inmunización activa se realiza con vacunas que contienen el toxoide. Eso puede ser como si lo vieron en sus clases de pediatría, como el del PT, que tiene difteria, tosferina y tétanos, que es principalmente el esquema infantil, o el TD, que es el tétanos y difteria, principalmente ese se da en adolescentes y adultos. Este principalmente induce una respuesta inmunológica específica y previene la enfermedad, pero es en recordar que no actúa de forma inmediata. Por lo tanto, en heridas de riesgo puede requerirse además inmunización pasiva. Y es importante esto en heridas de alto riesgo, estas que favorecen el crecimiento del microorganismo, principalmente heridas profundas, sucias, necróticas, punzantes o con tejido desvitalizado, y más si fueron con exposición a tierra o a estiércol. Y en este caso, la administración debe ser de la hemoglobina antitetánica humana, y principalmente la conducta según el esquema previo es el esquema de vacunación si han sido más de 3 dosis y la última fue menos de 5 años. Generalmente, si es una herida menor y limpia, no se requiere ningún tipo de profilaxis, y en una herida de alto riesgo, tampoco. Si fueron más de 3 dosis y la última fue hace más de 5 años, si fue una herida menor y limpia, solamente se requiere refuerzo, así como en una herida de alto riesgo. Y si un esquema de vacunación lo desconocemos o fueron menos de 3 dosis, pues sí se debe de dar la profilaxis y la inmunoglobulina antitetánica en heridas de menor riesgo, así como en heridas de alto riesgo. Y hablando sobre el botulismo, es causada principalmente por Clostridium botulinum, es un bacilo gram positivo anaerobio y esporulado. Este, La toxina, generalmente su mecanismo, como vimos en el caso clínico, inhibe la liberación de acetilcolina en la sinapsis neuromuscular, generando una parálisis de tipo flácida. Las vías de transmisión, recuerden que puede ser botulismo alimentario por consumo de alimentos contaminados, principalmente conservas caseras. El botulismo de heridas, principalmente por infección de esporas en heridas. Y por recordar el botulismo infantil, principalmente asociada a consumo de miel con esporas. De ahí es importante que en los primeros meses de vida pues no se le tiene que dar o evitar la miel en los infantes, ¿no? Eh, Hablando muy brevemente sobre su fisiopatogenia, eh, aquí vemos cómo la toxina botulínica interfiere en la neurotransmisión colinérgica, principalmente a nivel de la unión neuromuscular, donde la endocitosis, principalmente de la toxina, compuesta por una cadena pesada y una cadena liviana, es endocitada por la neurona presináptica, generando una activación intracelular, generando o activando una proteasa independiente y generando una interferencia con los complejos, principalmente de neurotransmisión presináptica. Dentro de su clínica, genera parálisis flácida descendente bilateral, diplopia, ptosis, midriasis reactiva, disfagia y disartria, debilidad progresiva de extremidades, insuficiencia respiratoria en casos graves y generalmente no tiene alteración del sensorio ni fiebre. Aquí les paso una tabla principalmente para que le tomen una captura. Realmente sí es un poquito más compleja, es más cuestión de ver cómo pueden hacer la diferencia en un caso clínico entre Guillain-Barré, la miastenia gravis, la poliomielitis y el botulismo, que todos generan parálisis, pero pues por ejemplo en su localización, en el Guillain-Barré es el nervio periférico, en la miastenia gravis es la unión neuromuscular, en la polio es la neurona anterior y pues en el botulismo es la unión neuromuscular.
Y los tipos de inicio son diferentes. Por ejemplo, el agudo es, el Guillain-Barré es agudo, perdón, y la miastenia gravis llega a tener un curso más subagudo crónico. La polio es agudo tras un prodromo viral y el botulismo principalmente agudo subagudo. Los tipos de parálisis que, como les comento, si hay que hacer un buen diagnóstico diferencial, el Guillain-Barré llega a ser una flácida ascendente simétrica, la miastenia gravis llega a ser fluctuante y empeora con el esfuerzo, la poliomielitis flácida simétrica y súbita y el botulismo es flácida descendente simétrica a diferencia del Guillain-Barré. Recordar que en todos el estado de conciencia está normal y principalmente la miastenia hay fatigabilidad, así como en el botulismo. Los reflejos osteotendinosos llegan a estar abolidos tanto en Guillain-Barré como en el botulismo, preservados en la miastenia gravis. Y la sensibilidad puede ser un dato importante porque en Guillain-Barré pudiera estar afectada como parestesias y en el botulismo no, así como en la polio en la miastenia gravis. Recordemos que en el botulismo podría haber midriasis erectiva, que puede ser la diferencia con las demás enfermedades. Y pues, ¿qué más? Principalmente el tratamiento llega a ser diferente. Y como clave es el NAM, que el Guillain-Barré llega a ser ascenso rápido y sin fiebre. La miastenia puede haber fatigabilidad ocular o vulvar. La poliomielitis llega a haber fiebre y debilidad asimétrica. Y en el botulismo puede haber pupilas fijas. Pudiera haber constipación y es una debilidad, pero principalmente es flácida descendente y simétrica. Mm. Recordar que el diagnóstico es principalmente clínico y la sospecha debe guiar el tratamiento precoz sin esperar una confirmación de laboratorio. Si hablamos sobre algunos estudios para el diagnóstico, el ensayo de neutralización en ratón es el estándar de oro, donde generalmente se le toma la muestra del paciente que se sospecha que tenga botulismo, se inyecta a varios ratones, y sobre eso, pues se observa si los ratones desarrollan síntomas, parálisis, tosis o incluso muerte. Entonces, así, se los ratones con antitoxina generalmente si se les da no presentan síntomas y se confirma que la toxina detectada corresponde al tipo neutralizado, si puede ser A, B o E. Pero les digo, es algo muy raro y pues pudieran, antes, si se quiere aislar, pueden utilizar otro tipo de ensayos como un método de ELISA o en reacción de cadena de polimerasa. Recordar que el tratamiento principalmente es soporte con ventilación mecánica si es necesario, el tratamiento con antitoxina botulínica, antibióticos en las heridas como penicilina o metronidazol y laxantes y enemas para eliminar la toxina del intestino. Generalmente para la profilaxis se evita el consumo de conservas caseras mal esterilizadas y pues el no dar mirar a los lactantes menores de un año. Nada más para hacer ciertos diagnósticos superlacionam de esas enfermedades. El tétanos genera una hiperreactividad motora con inhibición de GABA. El botulismo genera una parálisis flácida, generando una inhibición de acetilcolina. El tétanos neonatal es asociado a una relación con cordón umbilical infectado en madres no inmunizadas. El botulismo infantil se asocia al consumo de miel en lactantes. Y recordar que el diagnóstico de tétanos es clínico y no se requieren pruebas confirmatorias. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, doc. Muy bien. Continuando con los casos clínicos. Un hombre de 38 años, campesino, acude al servicio de urgencias con historia de fiebre, cefalea y malestar general de 4 días de evolución. En las últimas 24 horas ha presentado agitación, confusión, alucinaciones visuales y dificultad para tragar. Su pareja eh, refiere que el paciente fue mordido por un murciélago hace aproximadamente 6 semanas, pero no acudió por atención médica. A la expresión se encuentra febril, taquicárdico, con rigidez de nuca y episodios de hiperactividad seguidos de letargia. Se observa hidrofobia al intentar beber agua. No hay focalización neurológica clara. No se documenta esquema de vacunación antirrábica previo.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la más correcta respecto al diagnóstico y manejo del caso? A. La presentación habitual de la rabia paralítica simula una poliomielitis y es más común que la forma encefálica. B. La hidrofobia y aerofobia se explican por afectación de los núcleos motores del hipogloso y facial. C. La confirmación diagnóstica puede realizarse mediante detección de antígenos virales en biopsia de piel del cuello. D. El tratamiento consiste en administración de inmunoglobulina y vacuna, incluso después del inicio de los síntomas. E. El diagnóstico diferencial más importante es la encefalitis por herpes simple debido a una predilección por lóbulos frontales. C, B, B. Ok, bueno, principalmente la confirmación diagnóstica puede realizarse mediante detección de antígenos virales en biopsia de piel del cuello. Principalmente la rabia es una encefalitis viral causada por rhabdovirus que viaja por vía neuronal retrógrada desde el sitio de inoculación hasta el sistema nervioso central. El diagnóstico en vida puede confirmarse por reacción en cadena de polimerasa de saliva, por la reacción en cadena polimerasa por lípido o biopsia de piel de cuello, principalmente los folículos pilosos donde se detecta el antígeno viral mediante inmunofluorescencia directa. Cuando hablábamos sobre la hidrofobia o fobia se debe a espasmos involuntarios dolorosos de la musculatura faríngea y respiratoria al intentar tragar o sentir aire, mediado por hiperexcitabilidad de centros vulvares y ganglios basales, no por afectación exclusiva del nervio hipoglosio o facial. También la forma encefálica es la presentación más común, hasta en un 80% caracterizada por la hidrofobia, aerofobia, hiperactividad y alteraciones del estado mental. Y la forma paralítica es menos común, hasta en un 20% de los casos y puede confundirse con un síndrome de Guillain-Barré o poliomielitis, pero no es lo más frecuente. Recordar que una vez iniciados los síntomas clínicos, la rabia es casi invariablemente mortal y la administración de inmunoglobulina y vacuna, como profilaxis post-exposición, suele ser útil antes del inicio de los síntomas clínicos. Y el tratamiento de fase sintomática solamente es soporte intensivo y existen protocolos como el protocolo de Milwaukee que tiene evidencia limitada y realmente no está estandarizada. Eh, y la encefalitis herpética tiene predilección principalmente por lóbulos temporales y no frontales con clínica de convulsiones, alteración del lenguaje y fiebre, aunque debe considerarse como un diferencial, no es el más importante principalmente y los que va a hacer la diferencia con la rabia es por los casos de hidrofobia y el antecedente de mordedura. Perdón. Acá. Me parece que se recorre hacia atrás. Muy bien. Entonces, eh, vamos a continuar con el siguiente. Niño de 7 años, previamente sano, es llevado al servicio de urgencias tras haber sido mordido por un perro callejero en la pierna izquierda hace 2 horas. La herida es profunda, sangreante, localizada en el muslo. El animal no puede ser observado ni capturado. La madre refiere que el niño no ha recibido vacunas contra la rabia previamente. A la exploración se observa una herida de 3 centímetros con bordes irregulares y sangrado activo sin signos de infección. ¿Cuál de las siguientes medidas es la más adecuada según la NOMS 011 y las guías de práctica clínica mexicana para el manejo post-exposición a rabia de este paciente? A. Iniciar vacuna antirrábica con esquema de 3 dosis, día 0, 7 y 14 y lavar herida únicamente con agua estéril. B. Administrar vacuna antirrábica en día 0, 3, 7 y 14. Administrar inmunoglobulina antirrábica infiltrada en la herida y vía intramuscular.
C, solo observar al perro durante 10 días y posponer vacunación si no desarrolla síntomas. D, iniciar vacuna antirrábica más gamaglobulina tetánica y antibiótico empírico. No se requiere hemoglobulina antirrábica si es extremidad inferior. E, aplicar vacuna de refuerzo si recibió vacunación previa sin necesidad de inmunoglobulina, ya que la herida no está en cara o cuello. B, comentan A, B. Muy bien. Entonces, aquí la mayoría pues acertó. Donde generalmente ante este tipo de exposiciones, lo más común es utilizar el esquema avalado por la NOM 011, que es en los días 0, 3, 7 y 14 de vacuna antirrábica, además de inmunoglobulina antirrábica infiltrada en la herida y vía intramuscular. Ese es un tipo de exposición, ahorita lo vamos en las dispositivas, es una exposición categoría 3. Es una mordedura transdérmica de herida profunda de animal no observable. El paciente no está vacunado previamente y por tanto se indica profilaxis de exposición completa, con una limpieza inmediata de la herida con agua y jabón, vacuna antirrábica e inmunoglobulina. Recordar que el esquema de 3 dosis no es válido y solo lavar con agua es insuficiente. La observación solo es válida si el animal es doméstico, está sano y puede observarse por 10 días. Si no lo tenemos, pues se debe de administrar todo este tratamiento lo antes posible. Y aunque la administración de la Doc, vacuna... entonces, por ejemplo, si un perro de casa, no sé, alguno de mis perritos, me muerde, o sea, yo sé que está vacunado, pero vamos a poner que el perro de un amigo, ¿no? O que es de casa, se observa 10 días y no se pone la vacuna. O sea, solo si es como un animal que pueda tener este control, digámoslo así. Bueno, depende, ahorita lo vamos a ver, pero es que también depende de la profundidad de la mordedura. Y lo segundo, pues, si ya tienes, es diferente actuar si ¿cómo se llama? Si ¿El la animal? del animal exactamente, sabes si lo puedes vigilar y aparte de eso, sabes si tiene su esquema, porque si no lo tiene, pues vas a tener que iniciar el tratamiento eh, post-exposición. Pero si, y aparte, si tienes una herida muy leve, realmente, y ahorita vamos a ver el tipo de categorías, por una categoría 1 y sabes que está vacunado, generalmente solamente se va a tener que vigilar al perro, si es que puedes, ¿verdad? Si no puedes vigilarlo y no sabes su esquema de vacunación, no te debes de demorar principalmente porque la rabia es una enfermedad mortal. ¿Sí me voy a entender? Sí, Doc, muchas gracias. Muy bien. Entonces eso sí es muy, muy, muy importante, ¿eh? O sea, tener todo a consideración, no es solamente, o sea, saber eh, qué animal fue, sino saber si el animal podemos vigilarlo, si no podemos vigilarlo, y saber aparte de eso qué tipo de herida fue y con qué profundidad. Muy bien. Entonces, continuando, hablando sobre rabia, es generalmente causado por el virus de la rabia, Lisavirus, familia de la Rhabdoviridae, y su transmisión principalmente es por mordedura de animal infectado, perro, gato, murciélago, mapache. Es por contacto con saliva en mucosas y heridas abiertas y tiene un periodo de incubación de 1 a 3 meses con un rango de 7 días hasta un año. El virus se replica en células musculares y viaja al sistema nervioso central a través de los nervios periféricos. Infecta ganglios de la base y tronco encefálico y se excreta por saliva en fases avanzadas. Recordar brevemente cuál es el mecanismo por el cual afecta, principalmente en la unión a receptores de la unión neuromuscular. Recordar que es un virus neurotrópico, es decir, que tiene afinidad por las neuronas. Se une a receptores específicos de la unión neuromuscular, como receptores de acetilcolina por moléculas de adhesión celular neuronal o otros como receptores de neurotrofinas.
y esta interacción permite la entrada del virus a las neuronas que son periféricas. Existe un transporte que se llama transporte exoplásmico retrógrado, que una vez entrado al axón de la médula espiral, el virus viaja hacia el soma neuronal de la médula mediante el sistema de transporte axoplásmico, y este transporte es facilitado por microtúbulos. Genera una replicación de neuronas de la médula espinal, y ya en el soma de las neuronas espinales el virus se replica, se multiplica utilizando la maquinaria celular para producir nuevas partículas virales, generando ya en fases más avanzadas la diseminación hacia el encéfalo. Y esta asciende principalmente a cerebelo, hipocampo, tronco encefálico, y aquí ocurre más replicación viral y comienzan las manifestaciones clínicas ya centrales. Empieza a haber una diseminación hacia nervios periféricos, ya por trasponte que llega a ser anterogrado, y desde el encéfalo puede difundirse hacia nervios periféricos, glándulas salivales, y eso explica la transmisión por saliva, piel y órganos sensoriales. Y pues las manifestaciones que da, ¿no? Principalmente por alteraciones del sistema nervioso autónomo, genera cialorrea, arritmias y la habilidad vegetativa. Por alteraciones sensitivas y dolorosas, genera aerofobia e hidrofobia. Síntomas encefálicos como alucinaciones, agitación y convulsiones. Y principalmente la causa de muerte es por falla cardiorrespiratoria secundaria a disfunción autonómica, generando arritmias letales. Lo dividimos en 4 fases, sus manifestaciones clínicas, donde la fase prodrómica generalmente se inicia con fiebre, cefalea, parestesias y fasciculaciones en sitio de inoculación. Ya llegando a la fase de encefalitis aguda, que es lo más común en un 80%, principalmente generando agitación, confusión y alucinaciones. Y ya en fase con afección a tronco encefálico, generamos la hidrofobia, que son causados por espasmos laringeos al beber líquidos, hipersalivación o espuma en la boca, diplopía, disfagia y espasmos faringeos, o alteraciones cardiovasculares por alteración del sistema nervioso autónomo. Y ya como fase terminal, recordemos que tiene una alta mortalidad, coma, parálisis flácida, insuficiencia respiratoria o muerte. Y existen otras como la variante atípica en un 20%, donde simulan un cuadro de Guillain-Barré y con parálisis ascendente. Obviamente la diferencia aquí puede ser la mordedura como un diagnóstico diferencial, ¿no? El diagnóstico, recuerden que es un diagnóstico clínico en sospecha epidemiológica, y puede dar principalmente, existen técnicas confirmatorias, pero estas no deben retrasar el tratamiento, principalmente por reacción en cadena de polimerasa en líquido cefalorraquídeo ya en fase 2 o fase 3, o puede ser en la primera fase en líquidos como saliva o piel, principalmente de folículos pilosos. Generalmente hay detección de antígenos en biopsia de cerebro, principalmente como autopsia, o sea, ya en retrospectiva. Y se puede observar inclusiones citoplasmáticas en neuronas o cuerpos de Negri. Principalmente es importante tener el historial de exposición para el diagnóstico. Y generalmente no hay un tratamiento efectivo una vez iniciada la sintomatología. Es manejo de soporte, sedación profunda, control de espasmos y soporte ventilatorio. Así como que la rabia es 100% letal si progresa ya en las fases neurológicas. Existen protocolos que realmente no están estandarizados, como el protocolo de Milwaukee, que estos están asociados a infusión de ketamina, ya dar el tratamiento post exposición, pero pues incluso con este tipo iniciar la ventilación mecánica, pero incluso con eso y altas dosis de antibióticos realmente no se ha demostrado que tenga una efectividad o que haya dado a disminuciones estadísticamente significativas de la mortalidad. Hablando ya de profilaxis y manejo post-exposición y asociado a la pregunta, bueno, es importante que nosotros sepamos que hay una categoría de 1 al 3 y sobre eso vamos a dar el manejo. Principalmente la categoría 1, generalmente no hay exposición y es tocar o solamente alimentar a un animal que ya se sospecha que tenga rabia.
realmente el manejo no es indicado para postexposición. Pero ya una categoría 2 y si tuvo exposición, pero llegan a ser mordisqueos de la piel descubierta, rasguños leves, abrasión sin sangrado, por ejemplo, de ser murciélagos, ya se considera 3. Sí se requiere la vacuna postexposición y un manejo adecuado de la herida. Y ya para categoría 3, sí existe una exposición importante por mordeduras o arañazos transdérmicos, únicos o múltiples, contaminación de las membranas de mucosa y piel dañada con saliva tras el armido por el animal, contacto directo con murciélagos, y generalmente sí tiene que ser ya un manejo más avanzado, principalmente con vacunación post-exposición y un manejo adecuado del herido. Hablando sobre profilaxis preexposición, este indica en personas con alto riesgo como veterinarios, espeleólogos, guardias forestales, y el esquema es generalmente por 3 dosis de vacuna antirrábica, ya sea en los días 0, 7, 21 o 0, 7, 28, y ya para el manejo exposición depende del tipo del contacto animal, como les comenté. Ya hablando de la vacuna exposición, llegan a ser 5 dosis en los días 0, 3, 7, 14 y 28 en deltoides. Y en pacientes inmunocomprometidos se debe de agregar una dosis, una sexta dosis en el día 90. También se debe administrar la inmunoglobulina antirrábica, y solo en esto principalmente en heridas graves o cercanas al sistema nervioso central. Y esto se aplica infiltrando alrededor de la herida. Nada más para que tengan como lo más importante de llevarse para preguntas en su examen, es que la rabia es 100% mortal si no se aplica profilaxis. El principal reservorio en México es el murciélago. Y siempre que un caso clínico tenga hidrofobia y espasmos laríngeos, el diagnóstico llega a ser rabia hasta no demostrar lo contrario. Recordar su variante anormal, la parálisis flácida ascendente puede simular un Guillain-Barré, y para el manejo por exposición sí requiere la inmunoglobulina con vacunación principalmente en heridas graves. Y sí hay formas de diagnosticarlo, no es lo más común, pero la reacción en cadena de polimerasa en saliva o líquido cefalorraquídeo puede confirmar el diagnóstico en vida. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda con la rabia? Yo, Doc, Sí. mencionó dos de diferente manera lo de la vacuna. 03, no, Ajá. 0721 o 0728. Y después también mencionó que son 5. 03, 7, 21 y 28. ¿Cuál sería la respuesta correcta si nos llegaran a poner Ajá. las dos Ajá. posibles respuestas? Sí, bueno, es que generalmente sí se dan las 5 dosis cuando llegan a ser vacunas exposición. Eso es lo más común ya para categoría tipo 3, o sea, para heridas profundas principalmente. Ok, Sí, gracias. no por nada. Doctor, una pregunta, pero para fines ENAR, la respuesta sería la que es 03714. Es que depende, o sea, si es una categoría 3 y eso te lo va a dar el caso clínico, si llega a ser un manejo exposición principalmente los días 0, 3, 7, 14 y 28. Pero dependiendo si te comentan, cuando llega a ser solamente la dosis 0, 3, 7 y 14, principalmente sí sería la que llega una última dosis en el día 28. Y si te comentan que es en inmunocomprometidos, debe ser una dosis adicional en el día 90. Va a variar dependiendo el caso clínico eh, que te Pero vayan a entrar en el NAR. ok, doctor, gracias, muy amable. Pues nada. Bueno, pasamos al siguiente tema, que es COVID. ¿Cuál es la prueba diagnóstica con mayor sensibilidad para la detección de COVID-19 en fase aguda? A. Prueba serología de anticuerpos IgM e IgG. B. Detección de antígeno en hisopado nasofaringio. C. Reacción en cadena de polimerasa en exudado nasofaringio. D. Cultivo viral de SARS-CoV-2 en células.
Bien, aquí no hay ninguna duda. Entonces, la reacción en cadena de polimerasa en exudado faríngeo, principalmente la prueba de referencia con sensibilidad del 90-98%. La detección del antígeno es menos sensible, pero útil en escenarios de cribado rápido. Y las serológicas no son útiles en la fase aguda, ya que los anticuerpos aparecen días después del inicio de síntomas. Y el cultivo viral no se usa clínicamente debido a su complejidad y riesgo biológico. Sobre las vacunas de tipo ARN mensajero contra COVID-19, eh, que inducen inmunidad principalmente a través de qué tipo de mecanismo. A, producción de anticuerpos contra la proteína Spike y activación de células T. B, respuesta inmune mediada solo por linfocitos B sin activación de células T. C, inducción de inmunidad a través de la proteína N de virus. D, inhibición directa de la replicación de SARS-CoV-2 en las células pulmonares. Muy bien, entonces también aquí no hay tanta duda. Entonces, principalmente es por producción de anticuerpos contra la proteína Spike y activación de células T. Recordar que las vacunas de tipo Pfizer, BioNTech y Moderna inducen inmunidad contra las proteínas Spike generando anticuerpos neutralizantes y activación de células T, CD4 y CD8. Y, y principalmente no actúan directamente sobre la replicación viral ni sobre la proteína N del virus y son altamente efectivas para prevenir las enfermedades graves, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes complicaciones post-COVID es más frecuente en pacientes hospitalizados? A, Guillain-Barré. B, miocarditis y disfunción ventricular. C, nefropatía por COVID-19. D, síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Ok, parece que parece que dijeron A, B, C, D y la mayoría de la B. Acuérdense que dice que en pacientes hospitalizados, ¿no? Entonces, generalmente, pues realmente ya hablando en cardiología, de hecho, me tocó incluso exponer en un congreso, empezando, pues miocarditis, ¿no? Pacientes con miocarditis y disfunción ventricular. Recordar que, el principal agente previo al COVID, de hecho, los agentes causales más comunes de miocarditis son los virus, ¿no? Y realmente después del COVID-19 sí se avanzó, vamos a llamarlo mucho, en el entendimiento de la fisiopatogenia de la miocarditis, porque pues sí hubo mucho, ¿no? Entonces sí puede existir la miocarditis y disfunción ventricular. Y esto se observa hasta en un 28% de los pacientes graves con un aumento de troponinas y disfunción ventricular. El Guillain-Barré es una complicación realmente poco frecuente, sí existen casos, eh, y pues sí está documentado, pero no comúnmente en los pacientes hospitalizados. La nefropatía post-COVID es menos prevalente que la afección cardiovascular y el síndrome de intestino irritable postinfeccioso es más común tras infecciones gastrointestinales y no respiratorias. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo se ha identificado como independiente para enfermedad grave por COVID-19? A, un índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado. B, asma leve intermitente. C, uso de anticonceptivos hormonales. D, infección previa por SARS-CoV-2.
Muy bien. Entonces sí, y también, pues sí tocó ver en la época de reciente medicina interna que sí correlaciona esto. Es que los pacientes con obesidad tienen un factor de riesgo independiente. Cuando se sospechó cuál era la asociación principalmente, porque sobreexpresa el gen de la ECA2, favoreciendo su replicación viral y una respuesta inflamatoria irregular. El asma leve intermitente realmente no se asocia a mayor riesgo de gravedad de COVID-19 y el uso de anticonceptivos hormonales no es un factor de riesgo. La infección previa por SARS-CoV-2 confiere una inmunidad parcial, pero esta disminuye con el tiempo. Eh, Hablando de tratamiento, ¿cuál de los siguientes tratamientos ha demostrado reducir la mortalidad en pacientes con COVID-19 severo? A, dexametasona, B, acitromicina, C, remdesivir, D, colchicina. Bueno, parece que está entre la A y la C. Ya hubo ensayos y fueron ensayos muy importantes sobre estos estudios. Principalmente en el Reino Unido hicieron el ensayo Recovery y se observó que el uso de esteroides, y no en todos, principalmente la dexametasona, de 6 miligramos por 10 días reduce la mortalidad en pacientes con COVID-19 que requieren oxígeno suplementario o ventilación mecánica. Esto ya con una P significativa en pacientes con COVID grave que requieran oxígeno. Hablando del otro, que en su momento se descubrió que fue el remdesivir, sí se vio como algo muy prometedor, pero en estudios ya como el ACTT1, el Solidarity, pudieron acortar el tiempo de recuperación, pero como tal, mostrar reducción de la mortalidad, no se encontró, ¿sale? Y hubo otros dos medicamentos que en su momento habían visto, principalmente en Italia, que probablemente cuando se inició había una asociación con reducción de mortalidad, pero ya siendo ensayos clínicos aleatorizados y estudios más minuciosos y juiciosos, la citromicina no mostró beneficio en mortalidad ni prevención de progreso, y su uso empírico solo está justificado cuando hay una alta sospecha de coinfección bacteriana. Y la colchicina, que era otro medicamento estudiado como principalmente en el col corona. Primero, primeros ensayos, si recuerdo cuando salieron, sí decía que se mostraba ciertas asociaciones, pero posteriormente se observó ya en ensayos más críticos que no reducía la mortalidad en enfermedad severa y no forma parte del tratamiento estándar en pacientes graves. Y eso es importante porque muchas veces muchos médicos generales pues se quedan con cierta, y la ivermectina, sí, pues, bueno, ahí, pues sí, pues ahí pudiera ser algo gracioso, pero bueno, realmente, o sea, pasando al otro lado, o sea, y un poquito anecdótico, pues son pacientes que hay veces que se te están muriendo y pues así se forma la historia en la medicina. Realmente no ves que puedes hacerle nada en su momento. Y si en algún momento, en alguna parte del mundo veías que alguien había dicho algo, pues ya era patadas de ahogado, ¿no? Entonces, eh, pues sí, en ese momento pues se daba todo el tratamiento que pudieras ofrecerle, pero pues muchas veces era como manejo de soporte y pues eran no solamente uno o dos pacientes, o sea, las unidades de cuidados intensivos estaban saturadas por esta enfermedad, ¿no? En su momento. Bueno, continuamos. Un hombre de 56 años, hipertenso y con obesidad grado 1, acude a urgencias por disnea progresiva de 4 días de evolución, fiebre de hasta 38.5 grados y tos seca. Se encuentra en su domicilio en aislamiento por sospecha de COVID-19 desde hace 5 días.
sin prueba confirmatoria. A la exploración presenta taquipnea con una frecuencia respiratoria de 28, saturación del 90% del aire ambiente y estertores secos en ambas bases. Se realiza una radiografía de tórax que reporta sin infiltrados evidentes y el paciente continúa con disnea progresiva. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la más adecuada respecto al abordaje diagnóstico en este paciente? A. La radiografía de tórax es suficiente para excluir compromiso pulmonar por COVID-19, por lo que se debe descartar otras causas. B. Se debe solicitar una tomografía de tórax de alta resolución para evaluar compromiso pulmonar, dado que la radiografía puede ser normal en fases tempranas. C. El diagnóstico de COVID-19 se establece únicamente por reacción en cadena de polimerasa positiva, por lo que no tiene utilidad realizar estudios de imagen. D. La saturación del 90% con radiografía normal indica que los síntomas se deben probablemente a ansiedad o causas funcionales. E. El manejo debe ser ambulatorio con oxígeno domiciliario, sin necesidad de imagen adicional si ya se documentó una saturación de oxígeno basal. Bueno, esa igual aquí no hay mucha duda, ¿no? Se debe utilizar un TAC de tórax, principalmente de alta resonancia, principalmente porque la hipoxemia con síntomas respiratorios y las comorbilidades de riesgo eleva la sospecha de una neumonía por COVID. Esta tiene una mayor sensibilidad a radiografía y especialmente en los primeros 7 días, cuando puede mostrar de los patrones principales que es un patrón en vidrio despulido o esmerilado bilateral subpleural, típico del COVID-19. Y pues principalmente recordar que el diagnóstico COVID principalmente es por sospecha clínica y epidemiológico en muchas ocasiones, ¿no? Continuamos. Mujer de 34 años, previamente sana, acude al servicio de urgencias por cefalea intensa de 3 días de evolución, que se acompaña de visión borrosa y vómito. No refiere fiebre ni antecedentes de traumatismo. Hace 9 días recibió la primera dosis de vacuna AstraZeneca contra COVID-19. A la exploración presenta fotofobia, rigidez de nuca leve y hemiparesia derecha. La presión arterial es de 124/78, la frecuencia cardíaca 96 latidos y la saturación de oxígeno en 98%. Se solicita biometría hemática y dímero D, encontrando plaquetas en 85.000 y dímero D elevado. Se realiza angiotac cerebral que revela trombosis de seno venoso sagital superior. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es más adecuada respecto al diagnóstico y manejo de este paciente? A. Se trata de una trombosis venosa cerebral postvacunal y debe iniciarse heparina de bajo peso molecular de inmediato. B. Es un evento adverso común tras vacunas con vectores virales y se resuelve sin tratamiento en la mayoría de los casos. C. El cuadro es sugestivo de trombosis por trombocitopenia inducida por vacuna y el tratamiento inicial incluye inmunoglobulina IB y anticoagulante no heparínnico. D. El diagnóstico es síndrome de Guillain-Barré postvacunal y debe iniciarse plasmaféresis urgente. La trombocitopenia sugiere púrpura trombocitopénica idiopática, por lo que debe tratarse con corticosteroides de forma ambulatoria. Ok, pues como comentan, el cuadro es sugestivo de una trombosis con trombocitopenia inducida por vacuna y el tratamiento incluye inmunoglobulina intravenosa y anticoagulante no heparínico. Y esto es raro, pero principalmente sí hubo publicaciones en vacunas, principalmente de AstraZeneca y Johnson Johnson, y se presenta típicamente entre 4 y 30 días post vacunación. Y el cuadro es característico de trombocitopenia, perdón, sí, trombocitopenia, trombosis en localizaciones inusuales como venas esplácnicas o senos venosos cerebrales, elevación del tímero D y anticuerpos anti-PF4 positivos, con el mismo mecanismo de HIT o trombocitopenia inducida por heparina, y el tratamiento incluye inmunoglobulina intravenosa para bloquear la activación plaquetaria y anticoagulación no heparínica, principalmente DOAX, argotraban o fundaparinux. Y pues recordar que la heparina está contraindicada ya que puede agravar el cuadro por mecanismo asociado a trombocitopenia inducida por heparina. Este cuadro es raro pero potencialmente letal y no se resuelve espontáneamente sin tratamiento.
No hay debilidad ascendente ni refleja, entonces esto no se asocia a un cuadro compatible con Guillain-Barré. Y la trombosis masiva y el tiempo de aparición postvacunal no concuerdan con púrpura trombocitopénica idiopática clásica. Hablando brevemente sobre el COVID-19, principalmente es por el virus de SARS-CoV-2, es un coronavirus de RNA de cadena positiva, infecta las células epiteliales al unirse el receptor de la ECA2, lo que provoca daño alveolar y una respuesta inflamatoria sistémica. Y esta puede llevar a tipos complicaciones, entre esos coagulación intravascular diseminada, síndrome de distrés respiratorio agudo y en otras causas hasta algo que se llama tormenta de citocinas. Pues recordar principalmente sobre el ciclo de replicativo de este virus. Principalmente recordar que las proteínas más importantes es principalmente las proteínas Spike, que se une al receptor de la ECA2 en células humanas. Y ya en las fases de ciclo replicativo, recordemos que se une a este receptor de la enzima convertidora de angiotensina por la proteína Spike de todas las células hospedadoras. Existe una proteasa, una a la proteasa TMPRSS2, facilitando la fusión de membranas y activando, perdón, la entrada viral, generando endocitosis, liberación del genoma viral, traducción de proteínas no estructurales y generando procesamientos con proteasas virales, generando una replicación del genoma viral, una traducción de proteínas estructurales y un ensamblaje viral, generando al final la maduración de las partículas virales completas para salir otra vez a la célula, generar exocitosis y estos virones madurados infectar a nuevas células, ¿no? Generalmente la edad promedio principalmente llega a ser los 50 años, de los 30 a los 70. Principalmente el vector es por gotas mayores a 5 micras en un radio aproximadamente de 2 metros. Y también aerosoles en ciertos procedimientos como intubación o ventilación, así por contacto de superficies contaminadas y el periodo de incubación llega a ser de 2 a 7 días. Importante que la mortalidad se detuvo, hubo factores de riesgo, principalmente el sexo masculino, posiblemente por una menor respuesta inmune innata y adaptativa y por diferencias hormonales, como los estrógenos en las mujeres que tienen un efecto inmunomodulador, así como el sexo masculino tiene mayor prevalencia de conductas de riesgo y factores comórbides y como entre comorbilidades, la hipertensión y la diabetes y la obesidad, ya que recordar que estos, si bien son enfermedades crónicas, son enfermedades inflamatorias sistémicas crónicas. Se asocia a disfunción endotelial e hipercoagulabilidad y con mayor expresión de el receptor de enzima de convertidora de angiotensina 2, siendo la puerta de entrada al virus, generando un compromiso multiorgánico severo. Y principalmente la obesidad, en varios estudios se asoció a una menor expansión pulmonar, un mayor riesgo de hipoxemia y a un estado inflamatorio crónico con un aumento significativo de interleucinas como la interleucina 6, principalmente. Recordar que los pacientes con hipoxemia o saturaciones menor de 93% refleja una insuficiencia respiratoria incipiente o franca y esto ya es un daño, perdón, es un marcador de daño alveolar y alteración del intercambio gaseoso. Y se correlaciona con necesidad de hospitalización, ventilación mecánica, ingreso a terapia intensiva, así como mortalidad. Y ciertos marcadores inflamatorios también se asocian a mal pronóstico, entre esos una proteína C reactiva elevada y que se ha asociado también a el riesgo de tormenta de citocinas, dímero D elevado, que indica activación del sistema de coagulación y riesgo de trombosis venosa o tromboembolismo pulmonar, e interleucina 6 elevada, ya que este es clave en la tormenta de citocinas y se asocia a un deterioro clínico rápido y fallo multiorgánico. Y recordar que pues todos estos marcadores ayudan a guiar decisiones como el inicio de esteroides o ciertos medicamentos como medicamentos anti-interleucina 6 como el tocilizumab.
Recordar que entre sus manifestaciones clínicas el 80% va a ser casos leves y 20% graves y el 5% requerirán terapia intensiva. Y los más frecuentes es la fiebre en un 88%, la tos de un 60-86%, de la disnea de 35 al 50%, mialgias, diarrea y cefalea. Existen principalmente otro tipo de manifestaciones extrapulmonares que asociaron a los receptores de la ECA2 y principalmente los últimos tres, que es la diarrea y las mialgias. Hay que recordar que cuáles pacientes son los que debemos internar y pudieran tener un rápido deterioro. Son los pacientes que llegan a estar desaturando con una saturación menor al 93%, los pacientes taquimnéicos que tienen alteración del estado mental y que tienen un aumento importante de DHL, PCR o dímero D, así como una progresión de imagen torácica en las primeras 24 a 48 horas. Recordar que dentro de los diagnósticos la reacción en cadena de polimerasa es la prueba de oro con una sensibilidad de hasta el 98%. El antígeno viral es menos sensible pero útil para el diagnóstico rápido. Y la serología IgM-IgG puede ser positiva pero a partir del día 14. Recordar que si solicitamos un ataque de tórax, lo más común va a ser el vidrio despulido subpleural de un 83% y también pueden existir otras enfermedades y tener consolidación en un 58%, así como engrosamiento del tabique interlobular en un 48%. Ya así como múltiples estudios hicieron una tabla, vamos a llamarlo así, o una clasificación de tomografía por el nivel de sospecha de COVID, siendo CORRATS 1 una tomografía normal o anormalidades no relacionadas con procesos infecciosos. Un CORRATS 2 es de baja probabilidad con anormalidades compatibles con infección no relacionadas con COVID-19. Un CORRATS 3 con probabilidad intermedia y en este caso no está claro si es por COVID-19 o no. Un CORRATS 4 con probabilidad alta con anormalidades sospechosas de COVID-19 y CORRATS 5 probabilidad muy alta con imágenes típicas de COVID-19. Y también saber que dependiendo de la cronología del COVID pueden cambiar con el tiempo eh, los patrones pulmonares. En la fase temprana está el vidrio despulido que prácticamente nos habla sobre un exudado principalmente a nivel de todo el parénquima pulmonar, de localización periférica o subpleural sin consolidaciones y en dado caso pues se sospecha que pudiera tener un cuadro bacteriano sobreinfectado. Ya para fases progresivas de los 5 a 8 días se empieza a tener vidrio despulido pero con un engrosamiento septal, también llamado patrón en Crazy Browning. Y ya para el fase del día 9 a 13 empiezan a haber datos de consolidación, mayor compromiso pulmonar bilateral y posible patrón de empedrado. Y ya para los mayores de los 14 días ya empieza a haber disminución de opacidades con signos de organización o fibrosis residual que muchas veces los pacientes llegan a requerir oxígeno en casa por este patrón de fibrosis. Dentro de las complicaciones asociadas al COVID-19 puede abarcar múltiples y también se ha asociado con mortalidad. Existen complicaciones agudas y así como complicaciones crónicas. Las más frecuentes y clínicamente relevantes se agrupan en respiratorias, trombóticas, cardiovasculares, neurológicas e infecciosas o posaguda, también llamado en inglés long COVID. Las complicaciones, hablando sobre complicaciones respiratorias que llegan a ser las más comunes, pero también las más graves, el síndrome de distrés respiratorio agudo es la causa principal de llevarlo a terapia intensiva, que se caracteriza por la hipoxemia severa y la necesidad de la ventilación mecánica. Y también las complicaciones pueden ser por neumonía organizada, que empiezan a haber datos de consolidación por tomografía y en la respuesta a corticosteroides. Y en casos más avanzados, especialmente en aquellos con EPOC, puede haber evolución a
fibrosis pulmonar post-COVID, principalmente por la disnea persistente, bronquiectasis de tracción y panalización en tomografía, así como complicaciones mecánicas como neumotórax o neumomediastino, y son más frecuentes en pacientes con ventilación prolongada o daño alveolar extenso. Desde el punto de vista hematológico, el COVID se asocia a un estado protrombótico inducido por inflamación severa, por daño endotelial y la inmovilidad que puede llevar a tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa profunda y eventos arteriales como infarto agudo del miocardio o eventos cerebrovasculares. Principalmente, estas son asociadas en pacientes hospitalizados y justifican el uso profiláctico de anticoagulantes en determinados grupos. Las complicaciones cardiovasculares, perdón, como les comenté, incluyen la miocarditis y pericarditis que pueden causar dolor torácico, elevación de troponinas y disfunción ventricular. Además, algunos pacientes experimentan disautonomías postvirales, como POTS, o sea, taquicardias ortotáticas, fatiga, mareo, principalmente en el contexto de COVID prolongado y en casos más severos, principalmente en niños, se han descrito síndromes inflamatorios multisistémicos asociados a choque cardiogénico. Y en lo neurológico se ha reportado eventos cerebrovasculares como tanto EBCs isquémicos y hemorrágicos, encefalopatía hipóxica en pacientes con hipoxemia sostenida y alteraciones del sistema nervioso central. También se ha descrito síndromes autoinmunes postinfecciosos como el síndrome de Guillain-Barré, y de forma más frecuente muchos pacientes desarrollan síntomas neurosensoriales persistentes como anosmia y ageusia, que esto sí puede durar semanas y meses después de la infección. Y al final, el long COVID o el síndrome post-COVID abarca síntomas como fatiga crónica, disnea, alteraciones como trastornos del sueño, niebla mental, dolor articular, que pueden prolongarse durante semanas o meses, incluso en pacientes que cursaron de forma leve. Hablando sobre el tratamiento, dependiendo de la severidad, como medidas generales siempre van a ser antipiréticos, oxigenoterapia en pacientes con una saturación menor del 93%. Recordar que aquí se utilizó mal los cánulas de alto flujo. Recordar que unas puntas nasales normalmente te llegan a dar hasta muchos del 5 al 8% de oxígeno agregado al FIO221. Y las cánulas de alto flujo pues llegan a ser hasta el 100%, ¿no? Esto principalmente se vio que si había una adecuada respuesta temprana, esos pacientes por comodidad, podías valorar no intubar al paciente. También están las medidas como ventilación mecánica no invasiva como BiPAP o CPAP, y ya en casos graves, pues la ventilación mecánica invasiva. La anticoagulación profiláctica con heparina de bajo peso molecular en pacientes hospitalizados por este riesgo protrombótico y sus complicaciones. Y el tratamiento dirigido principalmente en pacientes con casos severos con datos de distrés respiratorio. Recomendemos que la dexametasona disminuyó mortalidad, el remdesivir disminuye días de hospitalización, pero no mortalidad, y baricitinib o inhibidores JAK en pacientes con inflamación o datos de sospecha de una tormenta de citocinas. También recordar que como son pacientes, perdón, medicamentos inmunomoduladores, realmente también el darlos también se asociaba a un mayor de riesgo de infecciones severas por inmunosupresión, Acinetobacter, algunos hongos. Entonces sí tenía indicaciones muy específicas, así como el tocilizumab, principalmente también cuando se observaba indicaciones de inflamación severa. Y hablando sobre las vacunas de COVID-19 que se desarrollaron con distintas plataformas tecnológicas, se clasificaban principalmente en vacunas inactivadas por vectores virales y por vacunas de ARN. Las inactivadas, principalmente por Sinovac y Sinopharm, estaban elaboradas por el virus completo, inactivado mediante procedimientos químicos o físicos, evitando o eliminando su capacidad infectiva, generando una respuesta inmune tradicional, estimulando tanto anticuerpos como inmunidad. Y su principal ventaja era su estabilidad de temperatura ambiente. Entre las vacunas por vectores, por ejemplo, la de AstraZeneca, la Sputnik o la de Johnson Johnson, utilizaban el adenovirus modificado
que transporta el gen de proteína Spike y esta se expresa transitoriamente en las células huésped. Esta tenía una alta eficacia de intermedia y son especialmente útiles por su logística en su almacenamiento relativamente sencillo y de bajo costo. Y las vacunas de ARN mensajero como Pfizer, Biotech y Moderna utilizan una nueva tecnología que introduce fragmentos del ARN mensajero de la proteína Spike. Teniendo estas vacunas demostraron una eficacia más alta entre las disponibles. Principalmente la Pfizer alcanzó una eficacia del 88%, mientras que la Moderna entre 86 al 90%. Esas no contienen virus ni ADN y no se integran al genoma del huésped, los que las hacen muy seguras. Hablando sobre efectividad, la Pfizer mostró la eficacia del 88% y la AstraZeneca una efectividad del 67%, aunque una buena protección contra enfermedad grave y hospitalización. A recordar que si bien las vacunas contra COVID-19 han demostrado un excelente perfil de seguridad, también pueden tener riesgos y como cualquier otro producto biológico pueden presentar efectos adversos, ¿no? De entre sus complicaciones es importante saber que se clasifican en frecuentes y leves. Lo más común, fiebre, dolor en el sitio de aplicación y mialgias, y las raras pero graves pueden ser objeto de vigilancia estrecha. Por ejemplo, la Pfizer y Moderna han sido generalmente bien toleradas y lo más común es que tenga su fiebre, fatiga y cefalea, pero también ha tenido riesgo bajo de miocarditis y pericarditis, principalmente en hombres jóvenes posterior a la segunda dosis. Y muchas veces llegan a ser cuadros leves de miocarditis y autolimitados, con una buena respuesta al tratamiento antiinflamatorio. Y ya las vacunas de vectores virales no replicantes como la Sputnik, AstraZeneca y Johnson Johnson también presentan ciertos efectos. La complicación más descrita en AstraZeneca y Johnson Johnson es el síndrome de trombosis con trombocitopenia o VITT, en sus siglas en inglés, que es muy raro, pero que combinan la trombosis en sitios inusuales con bajos niveles de plaquetas. Y este evento tiene como base autoinmunidad similar al mecanismo observado por trombocitopenia inducida por heparina. Generalmente es raro, uno por cada 100.000 dosis, y esta complicación llevó a restricciones en ciertos países. Y a vacunas inactivadas como Sinovac o Sinopharm han mostrado perfil de seguridad muy favorable y una baja tasa de eventos adversos graves. Los efectos secundarios generalmente llegan a ser dolor de sitio de punción o algo de febrícula y realmente no se ha demostrado o asociado síndromes postrombóticos o autoinmunes con esto. Es muy importante que a sus pacientes les comenten sobre sus efectos adversos comunes esperados, las manifestaciones de respuesta inmune y que es raro los eventos verdaderamente graves o inusuales, pero que sí pudieran estar presentes. Hablando sobre el perlazenam del COVID, es que se transmite por gotas y aerosoles en procedimientos, que lo más común es que sea fiebre, tos y disnea en el cuadro clínico. La prueba del estándar de oro es la reacción en cadena por polimerasa no antígeno y no anticuerpos. La hipoxemia persistente es un signo de alarma para hospitalizar. Y los corticosteroides es el único tratamiento con evidencia de reducción de mortalidad. La profilaxis con heparina es esencial en los hospitalizados y la variante Delta tiene mayor transmisibilidad de alfa. Y las vacunas de tipo de RNA mensajeras como Pfizer y Moderna tienen una mayor eficacia. ¿Hasta aquí alguna duda con COVID? No, doctor. No, Bueno, continuamos. Hombre de 72 años con antecedente de poca hipertensión arterial acude por fiebre de 38.5 grados, disnea progresiva, tos con expectoración purulenta y dolor torácico pleurítico de 3 días de evolución. Vive solo, no ha salido del país recientemente, no ha recibido antibióticos previos. En la exploración se encuentra taquimneico con estertores en base pulmonar derecha y saturación del 88% del aire ambiente, con una TD del 98/60, taquicárdico y la gasometría con hipoxemia moderada. La radiografía muestra consolidación lobar en lóbulo inferior derecho. Usted integra neumonía con un CURP 65 de 3 puntos. Se decide su hospitalización. ¿Cuál de las siguientes conductas es la más adecuada? A. Iniciar tratamiento ambulatorio con acitromicina oral y revalor en 72 horas. B. Hospitalizar e iniciar centrafusina y claritromicina intravenosa como esquema empírico.
C, iniciar tratamiento con oseltamivir dado el predominio de síntomas sistémicos. D, dar alta si no hay comorbilidades descompensadas ya que tiene presentación típica. E, iniciar tratamiento dirigido con vancomicina por riesgo de Staphylococcus aureus resistente en pacientes con EPOC. Muy bien, chicos, es una neumonía y este tipo de neumonías, taquicárdicos, taquineicos y pacientes con factores de riesgo como la edad, pues se decide hospitalizar e iniciar ceftriaxona con claritromicina, que son los eh, esquemas antibióticos de primera línea. Recordar que todas las escalas en medicina interna, otros recuerden que es un apoyo y para eso aquí se pone por fines teóricos, pero también recuerden que no reemplaza la clínica. Entonces, en un paciente que llega a estar taquimio taquicárdico y que pues llega a ser un adulto mayor, independientemente de algunas otras escalas, es un factor de riesgo de que ese paciente, si lo van a dar a casa, va a regresar peor, más grave y con mayor riesgo de mortalidad. Entonces, recordar que un CUP 65 de 3 ya es criterio de hospitalización y el tratamiento generalmente en los pacientes que no llegan a tener riesgo para pseudomonas aeruginosa o meticilino resistente. Lo más común es una cefalosporina de la tercera generación con un macrólido y en alternativa puede haber una quinolona respiratoria en caso de que no haya resistencia. Y pues, lo que aquí comenté como esquemas incorrectos, no debemos dar a estos pacientes para su casa, ya que pudiera empeorar. Y pues es un paciente que está en estado pre-shock incluso. El riesgo de pacientes con estafilococos meticinos resistentes no se asocia poco. Y no hay factores como estancia prolongada, uso previo de antibióticos o personas que estén en un asilo, principalmente como para sospechar para otro tipo de microorganismos. Siguiente caso, mujer de 29 años sin antecedentes, consulta por fiebre de 38.2 grados, cefalea, mialgias, tos seca persistente, disnea leve y malestar general de 5 días de evolución, niega expectoración o dolor torácico, refiere que varios compañeros de trabajo han tenido síntomas similares, se encuentra hemodinámicamente estable, saturando al 95%, discretamente taquipneica de 22 sin estertores evidentes. La radiografía de tórax muestra infiltrados intersticiales bilaterales difusos. Se sospecha neumonía adquirida en la comunidad de presentación atípica. ¿Cuál es la mejor opción diagnóstica y terapéutica de este paciente? A. Solicitar cultivo de esputo y PCR viral e iniciar amoxicilina con clavulanato oral. B. Iniciar claritromicina oral, no requiere hospitalización. C. Iniciar oseltamivir empírico y vigilar 48 horas. D. Solicitar TAC torácica de alta resolución para descartar neumonía organizada. E. Hospitalizar para tratamiento intravenoso con cefepina y vancomicina ante sospecha de germen multiresistente. Principalmente, ¿qué tipo de microorganismos sospechamos con esta paciente? ¿Y qué claves en el caso clínico hicieron sospecharlo? La edad, Bueno, uno es, aparte de la edad, importante, todos los cuadros de neumonía, pues ahí no hay duda. Pero aquí lo que te comentan, no nada más porque sí, es primero, que varios compañeros de trabajo han tenido síntomas similares. Y dos, que la radiografía muestra infiltrados intersticiales bilaterales difusos. Y tres, como dicen, la edad de 29 años. Entonces, hablando con esto, sospechamos principalmente de una neumonía típica leve, generalmente por Mycoplasma pneumonia.
Entonces, si este paciente no está desaturando, no está teniendo alteración del estado de alerta y no tiene factores de riesgo como comorbilidades o una edad avanzada, tiene que dar el tratamiento de elección que es un macrolidal como acitromicina o claritromicina. Este, y este paciente pues no requiere hospitalización. Generalmente amoxiclav no cubre micoplasma ni clamidia y no es muy común en neumonías atípicas. Y si no hay evidencia de infección viral ni contacto de influencia confirmada, pues generalmente no se indica el oseltamivir. La TAC solo si hay mala evolución o dudas diagnósticas, no a todos los pacientes con anomalía leve lo vas a ataquear. Y cefepime y vancomicina, pues no son principalmente, son para neumonías nosocomiales o con riesgo de multiresistentes, cosa que en el caso, pues no lo estaba asociando. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones sobre Legionella pneumofilia es correcta? A. La principal vía de transmisión es la ingestión de agua contaminada. B. Se asocia frecuentemente en neumonía en pacientes jóvenes previamente sanos. C. Su diagnóstico se basa principalmente en la detección de antígenos en orina. D. La mayoría de los casos se presenta con una neumonía fulminante con hemoptisis masiva. Bueno, igual son otras que han sido preguntas ya de NAR en eventos previos de NAR. Y principalmente recordé que la legionela su diagnóstico se basa principalmente en la detección de antígeno en orina. Recordar que la legionela se transmite por inhalación de aerosoles de agua contaminada y no por la ingestión de tal. Se asocia a neumonía en pacientes inmunocomprometidos o con comorbilidades. Y el método diagnóstico más utilizado es el antígeno en orina, principalmente porque se detecta hasta a más del 70% de los casos mediante esta prueba y generalmente no suele causar hemoptisis masiva o neumonía fulminante. Hablando sobre micoplasma neumonía, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. Se caracteriza por producir neumonía típicamente lobar y con broncograma aéreo en la radiografía de tórax. B. No produce manifestaciones extrapulmonares y solo afecta el tracto respiratorio. C. Es una causa frecuente de neumonía de adultos mayores con comorbilidades. D. Es resistente a los antibióticos betalactámicos debido a la ausencia de pared celular. Ok, bueno, recuerden que prácticamente esta pregunta iba con respecto a la anterior de micoplasma. Recuerden que son macrólidos, ¿no? Entonces es resistente a los antibióticos betalactámicos debido a la ausencia de pared celular. Eh, Como es una neumonía típica, generalmente no presenta consolidación lobar ni broncograma aéreo, sino un patrón intersticial o retículo nodular difuso. Es lo que va a hacer la diferencia, ¿no? Y generalmente cuando vean un paciente, los que vayan a hacer medicina interna, porque a veces se puede pasar estos cuadros, si ven un paciente con neumonía y aparte de eso ven que empieza a tener algo de anemia y le busca la anemia, empieza a tener bilirrubinas indirectas elevadas, con positivos, sospecha de una micoplasma neumonía. Esto principalmente por asociado a crioaglutininas. Pudiera haber en casos raros síndrome de Guillain-Barré, encefalitis y eritema multiforme. Entonces, y es más común en niños y adultos jóvenes y no en adultos mayores con comorbilidades. Y pues lo que comentábamos sobre los antibióticos. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones sobre anocardia es correcta? A. Es un bacilo ácido alcohol resistente fuerte similar al Mycobacterium tuberculosis. B. Su principal vía de transmisión es la inhalación, aunque también puede adquirirse por inoculación cutánea. C. Afecta principalmente a personas inmunocompetentes y rara vez causa enfermedad en inmunodeprimidos. D. Se trata con betalactámicos de amplio espectro como cefalosporinas de tercera generación.
Ok, bueno, parece que ahí hubo varias respuestas diferentes. Recordar que la nocardia es débilmente ácido alcohol resistente, pero no de la misma intensidad que la micobacterium tuberculosis. Y este afecta principalmente a inmunodeprimidos como pacientes con VIH menor de 250 trasplantados o en terapia con esteroides. Y el tratamiento generalmente es con cotrimoxazol y no betalactámicos como cefalosporinas. Se transmite principalmente por inhalación, generando neumonía subaguda con tendencia a la cavitación, pero también puede adquirirse por inoculación cutánea, generando celulitis o linfagitis nodular. Y esto es muy importante porque rara vez buscamos anocardia como un eh, microorganismo en los casos clínicos y en la vida, pero pues vean que no es la presentación atípica, no es la presentación típica, principalmente buscan nocardia en pacientes inmunosuprimidos, en pacientes que pudieran tener aparte celulitis o linfadentis nodular, en pacientes que no estén respondiendo adecuadamente a beta-lactámicos y en pacientes donde pueda tener una radiografía con neumonía subaguda, pero también, y lo importante que pueden hacer la diferencia, es que tenga tendencia a la cavitación, pudiendo ser entre los diagnósticos diferenciales un caso asociado probablemente a tuberculosis, pero que no tiene esa gran cronicidad como la tuberculosis. Hablando sobre neumonía bacteriana, recordar que es la infección de parénquima pulmonar causada por bacterias típicas o atípicas y el más frecuente es el Streptococcus pneumoniae. Entre otros también está el Haemophilus influenza, Moraxella, Staphylococcus y Bacillus gram negativos. Y bacterias atípicas como el Mycoplasma, Clamidia y Legionella. Recordar que afecta a todas las edades, pero generalmente es más grave en adultos mayores y comórbidos y entre factores de riesgo importante para sus escalas de predicción, el tabaquismo, EPOC y alcoholismo, así como inmunosupresión, diabetes y asplenia, le genera un curso puede ser más grave. Infecciones virales respiratorias previas y es la principal causa de muerte por enfermedades infecciosas en adultos. Dentro de las manifestaciones clínicas, generalmente lo típico es fiebre, escalofríos, tos productiva, dolor prurítico o disnea. Y las atípicas, pues sí puede ser una fiebre más baja, síntomas constitucionales, infiltrados intersticiales difusos, que orientan a un cuadro probablemente de micoplasma, Legionella o nocardia. Dentro de los estertores, perdón, dentro de lo físico, pueden tener estertores, egofenia o aumento de inflamación. Y el diagnóstico principalmente es clínico con una placa de tórax que confirma cómo se observa en la imagen. Principalmente pudiera ser basal tanto derecha como izquierda. La gasometría, hemograma, PCR y DMRD es para descartar algunas otras comorbilidades, así como para evaluar la gravedad. Y en ciertas patologías como el antígeno urinario se utiliza principalmente en Legionella. Pudieras, dependiendo si sospechas por los factores que comentamos previamente de que tenía factores de riesgo para pseudomonas aeruginosa, principalmente pacientes con EPOC, pues solicita su cultivo de esputo. También se ha tenido antecedentes de múltiples neumonías, más de 2 en el último año, que sean pacientes inmunosuprimidos con VIH o pacientes que pudieran estar asociados a un lugar asociado a cuidados de la salud. El tratamiento en general de las neumonías es ambulatorio y sin comorbilidades. Llega a ser amoxicilina o macrolido como acitromicina. Y si llega a haber factores de riesgo, principalmente tabaquismo, antecedentes de edad mayor, perdón, diabetes, obesidad, hipertensión, o EPOC, amoxiclap y un macrolido o quinolonas respiratorias, principalmente las quinolonas respiratorias es el levofloxacino y el ciprofloxacino porque tienen una adecuada penetración tisular en el parénquima pulmonar. Y en un paciente hospitalizado no grave, generalmente llega a ser un beta-lactámico con macrolido, probablemente ceftriaxona intravenosa con el macrolido,
o las quinolonas solas. Y ya en pacientes que llegan a requerir tratamiento con terapia intensiva, recordar que el tratamiento importante no es una cobertura amplia de manera inicial, sino más bien la terapia intensiva es para vigilar que no se requiera cánulas de alto flujo, que no requiera vasopresores, pero el tratamiento inicial, al ver que no llega a tener datos de resistencia, llega a ser el mismo. Se tracciona con acitromicina o se tracciona con una quinolona. Pero si sospechas de que tuviera antecedentes de un Staphylococcus aureus meticilino resistente por factores, ¿cuáles son? Principalmente que ya tenga antecedentes de uso previo de vancomicina por un Staphylococcus aureus meticilino resistente, por antecedentes de un cultivo previo con resistencias o con antecedentes de de una neumonía reciente o una infección previa en algún otro sitio de infección con esta meticilina resistente, pues le das la vancomicina. Y en los pacientes que tengan sospecha de riesgo de Pseudomonas aeruginosa, principalmente pacientes inmunocomprometidos o pacientes con EPOC, el iniciar es dar medicamentos pseudomonas, por ejemplo, la piperacilinato tazobactam. Se ha demostrado que tiene una adecuada cobertura en caso del riesgo, ¿no? Dentro de los pronósticos y complicaciones, las descargas más importantes a saber es el CURP 65 y el PCI, ya que estos pueden definir hospitalización. Recordemos que un CURP 65 más de 3 indica ya hospitalización. Y dentro de sus complicaciones puede ser derrame pleural, empiema, absceso pulmonar y SIRA. Cada uno, el derrame pleural se requerirá, en dado caso, toracocentesis, el empiema y los abscesos, tal vez escalar antibióticos o incluso drenajes, ¿no? Y el SIRA, pues incluso la pronación. Pudiera haber diseminación hematógena si el cuadro se cronifica generando endocarditis o meningitis. Y la prevención principalmente en pacientes mayores son con comorbilidades, principalmente diabetes mellitus o hipertensión. Es importante la vacuna de neumococo de 13 serotipos o la de 23. Siempre pedirles a todos los pacientes su vacunación de influenza anual y control de factores de riesgo como evitar el tabaquismo o mejorar el estadio del EPOC. Hablando ya sobre microorganismos muy específicos, la Legionella es un bacilo gram negativo que lo que significa que su pared celular no retiene el colorante violeta de Gram y aparece de color rosa y se caracteriza por ser un intracelular facultativo. Em, ¿Qué más sobre él? Su crecimiento requiere medios especiales como el agar BCY y por lo que no suele detectarse en cultivos convencionales. Se sospecha epidemiológicamente de Legionela cuando esté presente en ambientes acuáticos como sistemas de agua caliente, torres de enfriamiento, humidificadores o condensadores de aire. La transmisión ocurre por inhalación de los aerosoles contaminados, así como generados por nebulizadores o sistemas de ventilación mal mantenidos y no se transmite de persona a persona. Recordar que es una causa importante de neumonía nosocomial intrahospitalaria hasta de un 10 a un 50% y puede causar neumonía adquirida en la comunidad, especialmente en verano o en exposición en sistemas de aguas contaminadas. Recordar que los pacientes más afectados llegan a ser los pacientes con edad avanzada, tabaquismo, EPOC o inmunosupresión con esteroides. Y recordar que la manifestación es la enfermedad de los legionarios, así se le llamaba previamente la neumonía por legionela, y suele presentarse como una neumonía con fiebre, tos, estertores y consolidación, o con una neumonía atípica siendo más insidiosa teniendo fiebre alta, mialgias y cefalea, así como diarrea, hiponatremia, elevación de transaminases y alteración del estado de alerta. Y estas últimas manifestaciones son las que hacen sospechar a la legionela, la elevación de transaminases, la alteración del estado mental, la hiponatremia y la diarrea. Eh, Recordar que es potencialmente grave y requiere antibióticos específicos, principalmente macrólidos o quinolonas y no betalactámicos. Y recordar que puede haber una forma específica que se llama fiebre de punta, que es una forma benigna, autolimitada y se presenta como un cuadro pseudogripal, principalmente fiebre, malestar general, mialgia sin compromiso pulmonar.
No requiere antibióticos, solo manejo sintomático y se cree que es resultado de una reacción inflamatoria a los productos bacterianos inhalados, más que una infección activa. Recordar que el diagnóstico de neumonía por Legionela es desafiante y que los métodos tradicionales como la tinción Gram y los cultivos tienen una baja sensibilidad. De ahí se optó la detección de antígeno en orina, principalmente la prueba más útil en la práctica clínica. Tenían una alta sensibilidad y especificidad del serogrupo 1, que esta es del 70 al 80% de todos los casos. Es una prueba rápida, no invasiva y útil incluso en pacientes sin esputo productivo. Si las claves cuando arrojen una tinción Gram en el caso clínico es que llegan a ser abundantes neutrófilos, pero sin bacterias visibles. ¿Y qué más de él y del diagnóstico? Pues es por eso, por la detección del antígeno, lo que les comenté sobre la tinción Gram, sobre los cultivos que tienen que ser específicos, específicamente el Buffer Charcoal Yeast Extract, y este es el estándar de oro para el diagnóstico. Hablar sobre la prevención, principalmente es por sistemas de agua estancada y templada. Entonces, se debe haber un caso de notificación y de control ambiental, generando desinfección térmica, generar un limpieza y mantenimiento de humidificadores y sistemas de aire acondicionado y tuberías. Otro de los microorganismos muy específicos es el Mycoplasma pneumonia. Es una bacteria típica caracterizada por no tener pared celular, lo cual lo hace invisible a la tinción Gram y resistente a betalactámicos como penicilinas y cefalosporinas. Tiene forma filamentosa y se adhiere al epitelio respiratorio. Afecta principalmente a niños, adolescentes y adultos jóvenes, especialmente en ambientes cerrados como escuelas, cuarteles, internados, oficinas, hospitalizados, y es un curso subagudo con brotes estacionales, especialmente en otoño y en invierno. La transmisión es aérea principalmente por gotitas respiratorias. Recordar que es una neumonía de curso leve a moderado, más como una neumonía atípica, con inicio lento, con tos seca persistente, fiebre baja, auscultación normal. Y en la radiografía lo que la hace diferente y sospecharlo es por infiltrados intersticiales difusos bilaterales y que se asocia con muchas manifestaciones extrapulmonares muy específicas, como el eritema multiforme, oxetemas maculopapulares, anemia hemolítica autoinmune por aglutininas frías positivas y puede causar hasta con encefalitis, miositis o pericarditis, pero no es lo más común. Hablando sobre es la siguiente. El diagnóstico en la mayoría de los casos es por la clínica y si se quiere confirmar es por reacción en cadena de polimerasa en exudado faríngeo o esputo, ya que es una prueba muy sensible y específica. La serología es útil, pero puede tardar en positivizar. Y dentro de los estudios de imagen vemos estos infiltrados reticonodulares intersticiales y no lobares. Otra cosa que la hace sospechar es que no responde al tratamiento beta-lactámico y generalmente el tratamiento de elección son macrólidos, principalmente en niños. También puede darse doxiciclina o quinolonas respiratorias y generalmente su curso es benigno. Entonces, para saber que los pacientes jóvenes que tienen fiebre, entonces que infiltrado intersticial difuso, siempre hay que pensar en Mycoplasma pneumoniae, ¿sale? Principalmente no responde a beta-lactámicos y recordar que la complicación extrapulmonar clásica es la anemia hemolítica por aglutininas frías, ¿sale? Ya como últimos está la nocardia, es un bacilo gram positivo que se distingue por su forma ramificada similar a hongos filamentosos. Es débilmente ácido alcohol resistente, lo que permite su detección mediante tinción de Kingium modificada y crece lentamente en medios de cultivo. Las cosas muy importantes que hay que recordar es que si es un ácido alcohol resistente parcial y que es un microorganismo saprófito del suelo y del agua presente de forma natural. La transmisión ocurre principalmente por partículas contaminadas o por inoculación directa y no es transmisible entre personas.
Es un patógeno oportunista con riesgo aumentado en pacientes con VIH menor de 250 células, receptores de trasplantes o pacientes con neoplasias hematológicas o uso de esteroides. Y el diagnóstico requiere un alto índice de sospecha clínica, principalmente en pacientes inmunosuprimidos con neumonías cavitadas, abscesos cerebrales o infecciones cutáneas granulomatosas. Recordar que sus formas clínicas pueden aislarse por secreciones purulentas, por tejido de biopsia, por líquido cefalorraquídeo. Se utilizan tinciones especiales como el Nielsen modificado, fitefármaco, entre otras, y clínicamente útil para sospechar el diagnóstico de forma rápida. Pues se puede utilizar la reacción en cadena de polimerasa. Dentro del tratamiento de elección son las sulfas o el clotrimoxazón, el Bactrim, alta actividad principalmente con la mayoría de las especies de neurocardia y buena penetración en tejidos como el sistema nervioso central, pulmón o tejidos blancos. Si llega a ser alérgico el paciente, también tenemos amoxicilina con clavulanate y linezolid, principalmente en formas severas o resistentes. La duración del tratamiento es prolongado debido a la tendencia de recurrencia, el carácter intracelular de la bacteria y la posibilidad de infección diseminada. Y generalmente llegan a ser a 6 meses, pero en afecciones al sistema nervioso central llega a ser hasta 12 meses. Eso sería todo por el día de hoy. No sé si queda alguna duda o pregunta de los temas que comentamos. No, Doc, muchísimas gracias. Muy bien, nada más recordando a lo último de la REVE, quien me haya preguntado, recordar que comenté cinco esquemas de vacunación porque son los esquemas de México. El 4 es el más común actualmente utilizado, o sea, nada más para que vean o tomen eso de que eso es recomendado por la OMS. Entonces, pues una que otra vez recuerden que está asociado a guías de práctica clínica y a normas oficiales mexicanas. Entonces, si es por norma oficial mexicana, tendría que ser las 5 dosis, nada más para ir puntualizar esa parte. ¿Sale? Yes, Doc. Muy bien, si no hay ninguna duda o pregunta, pues terminamos el día de hoy y tenemos mañana también la siguiente. ¿Sale? Pues que tengan buenas noches. Cuídense. Hasta luego, Doc, muchas gracias. Listo.